En el antiguo pueblo de Dolores, en Hidalgo, Guanajuato, cuenta la leyenda que este es el único lugar donde el Vaticano dio la confirmación de que aquí se aparece la Llorona, e incluso mandó a hacer un exorcismo. Se cuenta que desde el año de 1850, en aquella tumba se escuchan sus lamentos, y en el año de 1963, el dueño de aquellas tierras mandó a construir una enorme cruz arriba del Calvario. Sin embargo, ocurrió algo inesperado, pues en una tormenta cayó un trueno justo a la cruz que habían construido, por lo que terminó en pedazos. Algunas versiones de esta leyenda cuentan que al caerle el trueno a la cruz, las piedras salieron disparadas hasta 300 metros de distancia. Estas tierras pertenecen a campos de cultivo y muchos campesinos llegaban a trabajar. Esto en la época de los años 1800. En aquel entonces, los trabajadores, al regresar a sus casas, escuchaban los quejidos y llantos lastimeros de una mujer de blanco, a quien increíblemente veían flotando con un velo muy delgado que se paseaba por los campos e iba sollozando. Muchos campesinos contaban la escalofriante experiencia a sus familiares, pero otros aparecían muertos o desaparecían misteriosamente, y así comenzaban a creer que la Llorona se los había llevado. Cabe mencionar que cerca de las tierras de cultivo había un río, lugar donde aparecía el cadáver de aquellos trabajadores. Pasaron los años y los dueños de estas tierras llevaron a frailes españoles, quienes eran representantes en aquel entonces de la Iglesia Católica, para revisar la zona donde presuntamente la Llorona acosaba a los trabajadores. Sin embargo, no se podía decir que había un ente rondando el lugar hasta que existieran pruebas. Así que aquellos frailes se quedaron a dormir durante la noche y efectivamente, uno de ellos, mientras realizaba su recorrido por los campos, oyó los lamentos desesperados de una mujer. Pero no solo eso, sino que la vio pasearse por los sembradíos hasta llegar al lugar donde está la tumba, lugar donde dejaba de llorar. Este caso fue enviado al Vaticano y la misma Iglesia ordenó colocar una tumba. Aunque esto no fue todo, pues en este lugar se realizó por primera vez un exorcismo en México. Y en ese preciso momento se confirmó que este lugar era habitado por un ser de otro mundo. Existen diferentes versiones de la leyenda de La Llorona y hace algunos meses, en un especial de historias de terror, conté una de las versiones sobre esta leyenda y les voy a dejar el link aquí en la descripción del video, pero en la siguiente versión que les voy a contar nos habla únicamente sobre una mujer que mató a sus hijos y su espectro ronda por las calles de noche gritando "¡Ay, mis hijos!". Pero yo que la escuché te puedo asegurar que no dice "ay mis hijos", únicamente emite gritos aterradores que te erizan la piel. Se dice que el fantasma pertenece a una mujer, quien tuvo 3 hijos con un hombre a quien ella amaba. Y en un río, cerca de su casa, ahogó a sus hijos. Este terrible acto fue cometido con la intención de vengarse de su amado. La mujer
lejos de sentir satisfacción, comenzó a sentir arrepentimiento y un profundo dolor. Día a día, aquella joven lloraba a la orilla del río hasta que no soportó más. Se amarró a una carreta y se aventó al agua para morir con la esperanza de reencontrarse con sus pequeños. Según las Sagradas Escrituras, el peor pecado que puede cometer un humano es matar a sus propios hijos, pues se toma como una burla hacia Dios, ya que los hijos son un regalo que Él nos da. Tras cometer este terrible acto, la mujer nunca se pudo reencontrar con sus pequeños, y su espíritu se quedó vagando por el mundo, lleno de dolor y enojo. Esta fue la historia de la semana. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte. Yo soy Isabel y nos vemos la próxima semana con otra historia escalofriante.